4. Segunda lectura complementaria. Tal vez puedan leer ahora otro texto complementario, un texto titulado Experiencia y Pasión e incluido en el libro Entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel, La Rosa 2003, B. Se trata de un texto que está dirigido fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, a desarrollar el tema de las dificultades de la experiencia, de lo que hace que la experiencia sea cada vez más difícil, cada vez más rara en los tiempos que corren. En segundo lugar, el texto se propone también separar experiencia de práctica. Les daré primero, a modo de subrayados, algunas citas sobre las dificultades de la experiencia. Cita 7. En primer lugar, por exceso de información, la información no es experiencia. Es más, la información no deja lugar para la experiencia. Es casi lo contrario de la experiencia, casi una anti-experiencia. Por eso el énfasis contemporáneo en la información, en estar informados y toda la retórica destinada a constituirnos como sujetos informantes e informados. No hace otra cosa que cancelar nuestras posibilidades de experiencia. El sujeto de la información sabe muchas cosas, se pasa el tiempo buscando información. Lo que más le preocupa es no tener bastante información. Cada vez sabe más, cada vez está mejor informado, pero en esa obsesión por la información y por el saber, pero por el saber no en el sentido de sabiduría, sino en el sentido de estar informado, lo que consigue es que nada le pase. Lo primero que me gustaría decir sobre la experiencia es que hay que separarla de la información. Y lo primero que me gustaría decir del saber de la experiencia es que hay que separarlo del saber cosas al modo de tener información, de estar informados. Cita 8. En segundo lugar, la experiencia es cada vez más rara por exceso de opinión. El sujeto moderno es un sujeto informado que además opina. Es alguien que tiene una opinión presuntamente personal y presuntamente propia y a veces presuntamente crítica sobre todo lo que pasa, sobre todo aquello de lo que tiene información. Para nosotros la opinión, como la información, se ha convertido en un imperativo. Nosotros en nuestra arrogancia nos pasamos la vida opinando sobre cualquier cosa sobre la que nos sentimos informados. Y si alguien no tiene opinión, si no tiene una posición propia sobre lo que pasa, si no tiene un juicio preparado sobre cualquier cosa que se le presente, se siente en falso, como si le faltara algo esencial, y piensa que tiene que hacerse una opinión. Después de la información, viene la opinión. Pero la obsesión por la opinión también cancela nuestras posibilidades de experiencia, también hace que nada nos pase. Cita 9. En tercer lugar, la experiencia es cada vez más rara por falta de tiempo. Todo lo que pasa demasiado deprisa, cada vez más deprisa, y con ello se reduce a un estímulo fugaz e instantáneo que es sustituido inmediatamente por otro estímulo o por otra excitación igualmente fugaz y efímera. El acontecimiento se nos da en la forma del shock, del choque, del estímulo, de la sensación pura, en la forma de la vivencia instantánea, puntual y desconectada. La velocidad en que se nos dan los acontecimientos y la obsesión por la novedad, por lo nuevo que caracteriza el mundo moderno, impide su conexión significativa. Impide también la memoria, puesto que cada acontecimiento es inmediatamente sustituido por otro acontecimiento que igualmente nos excita por un momento, pero sin dejar ninguna huella. El sujeto moderno no solo está informado y opina, sino que es también un consumidor voraz e insaciable de noticias, de novedades, un curioso impenitente eternamente insatisfecho. Quiere estar permanentemente excitado y se ha hecho ya incapaz de silencio. Y la agitación que le caracteriza también consigue que nada le pase. Al sujeto del estímulo, de la vivencia puntual, todo le atraviesa, todo le excita, todo le agita, todo le choca, pero nada le pasa. Por eso la velocidad y lo que acarrea, la falta de silencio y de memoria, es también enemiga mortal de la experiencia. Cita 10.
En cuarto lugar, la experiencia es cada vez más rara por exceso de trabajo. Mi tesis no es solo que la experiencia no tiene nada que ver con el trabajo, sino más aún que el trabajo, esa modalidad de relación con las personas, con las palabras y con las cosas que llamamos trabajo, es también enemigo mortal de la experiencia. El sujeto moderno, además de ser un sujeto informado que opina, además de estar permanentemente agitado y en movimiento, es un ser que trabaja, es decir, que pretende conformar el mundo, tanto el mundo natural como el mundo social y humano, tanto la naturaleza externa como la naturaleza interna, según su saber, su poder y su voluntad. El trabajo es toda la actividad que se deriva de esa pretensión. El sujeto moderno está animado por una portentosa mezcla de optimismo, de progresismo y de agresividad. Cree que puede hacer todo lo que se proponga y que si no puede, algún día lo podrá. Y para ello no duda en destruir todo lo que percibe como un obstáculo a su omnipotencia. El sujeto moderno se relaciona con el acontecimiento desde el punto de vista de la acción. Todo es un pretexto para su actividad. Siempre se pregunta qué es lo que puede hacer. Siempre está deseando hacer algo, producir algo, modificar algo, arreglar algo. Independientemente de que ese deseo esté motivado por la buena voluntad o por la mala voluntad, el sujeto moderno está atravesado por un afán de cambiar las cosas. Y en eso coinciden los ingenieros, los políticos, los fabricantes, los médicos, los arquitectos, los sindicalistas, los periodistas, los científicos, los pedagogos y todos aquellos que se plantean su existencia en términos de hacer cosas. Nosotros no solo somos sujetos ultrainformados, rebosantes de opiniones y sobreestimulados, sino que somos también sujetos henchidos de voluntad e hiperactivos. Y por eso, porque siempre estamos queriendo lo que no es, porque estamos siempre activos, porque estamos siempre movilizados, no podemos pararnos. Y al no poder pararnos, nada nos pasa. Fin de la cita. A continuación, les daré algunas citas de la sección del texto en la que se trata de diferenciar el sujeto de la experiencia del sujeto de la práctica. Cita 11. Si escuchamos en español, en esa lengua en la que la experiencia es lo que nos pasa, el sujeto de experiencia sería algo así como un territorio de paso, de pasaje, algo así como una superficie de sensibilidad en la que lo que pasa afecta de algún modo, produce algunos efectos, inscribe algunas marcas, deja algunas huellas, algunos efectos. Si escuchamos en francés, donde la experiencia es ce que nous arrive, el sujeto de experiencia es un punto de llegada, como un lugar al que le llegan cosas, como un lugar que recibe lo que le llega y que al recibirlo le da lugar. Y en portugués, en italiano y en inglés, donde la experiencia suena como aquello que nos acontece, nos sucede o happen to us, el sujeto de experiencia es más bien un espacio donde tienen lugar los acontecimientos, los sucesos. En cualquier caso, sea como territorio de paso, como lugar de llegada o como espacio del acontecer, el sujeto de la experiencia se define no tanto por su actividad como por su pasividad, por su receptividad, por su disponibilidad, por su apertura. Pero se trata de una pasividad anterior a la oposición entre lo activo y lo pasivo, de una pasividad hecha de pasión, de padecimiento, de paciencia, de atención, como una receptividad primera, como una disponibilidad fundamental, como una apertura esencial. El sujeto de experiencia es un sujeto expuesto. Desde el punto de vista de la experiencia, lo importante no es ni la posición, nuestra manera de ponernos, ni la oposición, nuestra manera de oponernos, ni la imposición, nuestra manera de imponernos, ni la proposición, nuestra manera de proponernos, sino la exposición, nuestra manera de exponernos, con todo lo que eso tiene de vulnerabilidad y de riesgo.
Por eso, es incapaz de experiencia el que se pone o se opone o se impone o se propone, pero no se expone. Es incapaz de experiencia aquel a quien nada le pasa, a quien nada le acontece, a quien nada le sucede, a quien nada le llega, a quien nada le afecta, a quien nada le amenaza, a quien nada le hiere. Cita 12. La experiencia no puede captarse desde una lógica de la acción, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo, en tanto que sujeto agente, desde una teoría de las condiciones de posibilidad de la acción, sino desde una lógica de la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo, en tanto que sujeto pasional. Fin de la cita. Como ven, el texto se refiere también al sujeto de la experiencia, pero esta vez no tanto para separar experiencia de experimento, sino para separar experiencia de práctica. Si antes se trataba de desempirizar la palabra experiencia, de descontaminarla de sus adherencias empiristas, ahora se trataría de despragmatizar la palabra experiencia, de limpiarla de sus adherencias pragmáticas o pragmatistas. Y para ello es preciso, me parece, insistir un poco más en el principio de pasión. 4.1. Otra vez el principio de pasión. La experiencia es lo que me pasa, no lo que hago, sino lo que me pasa. La experiencia no se hace, sino que se padece. La experiencia, por tanto, no es intencional, no depende de mis intenciones, de mi voluntad, no depende de que yo quiera hacer o padecer una experiencia. La experiencia no está del lado de la acción o de la práctica o de la técnica, sino del lado de la pasión. Por eso la experiencia es atención, escucha, apertura, disponibilidad, sensibilidad, vulnerabilidad, exposición. Eso no quiere decir, desde luego, que la acción o la práctica no puedan ser lugares de experiencia. A veces en la acción o en la práctica algo me pasa, pero ese algo que me pasa no tiene que ver con la lógica de la acción o de la práctica, sino justamente con la suspensión de esa lógica, con su interrupción. 5. Tercera lectura complementaria. El último texto complementario que les propongo se titula Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes, La Rosa 2003. Y es una conferencia que dicté en un seminario organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina. Como verán, ese texto comienza tratando de separar la experiencia de los lenguajes dominantes en el campo pedagógico, fundamentalmente el lenguaje de la técnica y el lenguaje de la crítica. El texto tiene también un apartado en el que se formulan algunas precauciones en el uso de la palabra experiencia que repiten y complementan las que hemos ido tratando hasta aquí. Además, la parte final del texto tiene que ver de nuevo con las dificultades de la experiencia, aunque esa cuestión está formulada ahí de un modo mucho más radical que en ese otro texto titulado Experiencia y Pasión, del que les he dado las citas sobre la información, la opinión, la prisa o el trabajo. Tal vez fuera conveniente que leyeran el texto completo. Pero lo que me interesa darles aquí es un fragmento en el que se reivindica un pensamiento que sea fiel a la experiencia, frente al menosprecio y la ignorancia de la experiencia, que es constitutivo tanto de la filosofía de carácter metafísico como de la ciencia y la tecnología moderna. Cita 13. En la filosofía clásica, la experiencia ha sido entendida como un modo de conocimiento inferior, quizá necesario como punto de partida, pero inferior. La experiencia es solo el inicio del verdadero conocimiento o incluso, en algunos autores clásicos, la experiencia es un obstáculo para el verdadero conocimiento, para la verdadera ciencia. La distinción platónica entre el mundo sensible y el mundo inteligible equivale en parte a la distinción entre doxa y episteme. La experiencia es para Platón lo que se da en el mundo que cambia, en el mundo sensible, en el mundo de las apariencias. Por eso el saber de experiencia está más cerca de la opinión que de la verdadera ciencia,
porque la ciencia es siempre de lo que es, de lo inteligible, de lo inmutable, de lo eterno. Para Aristóteles, la experiencia es necesaria, pero no suficiente. No es la ciencia misma, sino su presupuesto necesario. La experiencia, empeiria, es inferior al arte, tecné, y a la ciencia porque el saber de experiencia es conocimiento de lo singular y la ciencia solo puede serlo de lo universal. Además, la filosofía clásica como ontología, como dialéctica, como saber según principios, busca verdades que sean independientes de la experiencia, que sean válidas con independencia de la experiencia. La razón tiene que ser pura, tiene que producir ideas claras y distintas, y la experiencia es siempre impura, confusa, demasiado ligada al tiempo, a la fugacidad y la mutabilidad del tiempo, demasiado ligada a situaciones concretas, particulares, contextuales, demasiado vinculada a nuestro cuerpo, a nuestras pasiones, a nuestros amores y a nuestros odios. Por eso hay que desconfiar de la experiencia cuando se trata de hacer uso de la razón, cuando se trata de pensar y de hablar y de actuar racionalmente. En el origen de nuestras formas dominantes de racionalidad, el saber está en otro lugar que en la experiencia. Por tanto, el logos del saber, el lenguaje de la teoría, el lenguaje de la ciencia, no puede ser nunca el lenguaje de la experiencia. En la ciencia moderna, lo que le ocurre a la experiencia es que es objetivada, homogeneizada, controlada, calculada, fabricada, convertida en experimento. La ciencia captura la experiencia y la construye, la elabora y la expone según su punto de vista, desde un punto de vista objetivo, con pretensiones de universalidad. Pero con eso elimina lo que la experiencia tiene de experiencia y que es precisamente la imposibilidad de objetivación y la imposibilidad de universalización. La experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma. La experiencia tiene algo de la opacidad, de la oscuridad y de la confusión de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida. Por eso, en la ciencia, tampoco hay lugar para la experiencia. Por eso la ciencia también menosprecia a la experiencia. Por eso el lenguaje de la ciencia tampoco puede ser el lenguaje de la experiencia. De ahí que en los modos de racionalidad dominantes no hay logos de la experiencia, no hay razón de la experiencia, no hay lenguaje de la experiencia. Por mucho que desde esas formas de racionalidad haya un uso y un abuso de la palabra experiencia. Y, si lo hay, se trata de un lenguaje menor, particular, provisional, transitorio, relativo, contingente, finito, ambiguo, ligado siempre a un espacio y a un tiempo concreto, subjetivo, paradójico, contradictorio, confuso, siempre en estado de traducción, un lenguaje como de segunda clase, de poco valor, sin la dignidad de ese logos de la teoría que dice en general lo que es y lo que debería ser. Entonces, lo primero que hay que hacer, me parece, es dignificar la experiencia, reivindicar la experiencia, y eso supone dignificar y reivindicar todo aquello que tanto la filosofía como la ciencia tradicionalmente menosprecian y rechazan: la subjetividad, la incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la finitud, la vida. Fin de la cita. 5.1. Finitud, cuerpo, vida. La experiencia suena a finitud, es decir, a un tiempo y a un espacio particular, limitado, contingente, finito. Suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a tacto y a piel, a voz y a oído, a mirada, a sabor y a olor, a placer y a sufrimiento, a caricia y a herida, a mortalidad. Y suena sobre todo a vida, a una vida que no es otra cosa que su mismo vivir, a una vida que no tiene otra esencia que su propia existencia finita, corporal, de carne y hueso. Tal vez reivindicar la experiencia sea también reivindicar un modo de estar en el mundo, un modo de habitar el mundo, un modo de habitar
también esos espacios y esos tiempos cada vez más hostiles que llamamos espacios y tiempos educativos. Unos espacios que podemos habitar como expertos, como especialistas, como profesionales, como críticos, pero que sin duda habitamos también como sujetos de experiencia, abiertos, vulnerables, sensibles, temblorosos, de carne y hueso. Unos espacios en los que a veces sucede lo otro, lo imprevisto. Unos espacios en los que a veces vacilan nuestras palabras, nuestros saberes, nuestras técnicas, nuestros poderes, nuestras ideas, nuestras intenciones, como en la vida misma. Porque la experiencia tiene que ver también con el no saber, con el límite de lo que ya sabemos, con el límite de nuestro saber, con la finitud de lo que sabemos y con el no poder decir, con el límite de lo que ya sabemos decir, de lo que ya podemos decir, con el límite de nuestro lenguaje, con la finitud de lo que decimos y con el no poder pensar, con el límite de lo que ya sabemos pensar, de lo que ya podemos pensar, con el límite de nuestras ideas, con la finitud de nuestro pensamiento y con el no poder, con el no saber qué hacer, con nuestra impotencia, con el límite de lo que podemos, con la finitud de nuestros poderes. Aperturas. Este es solo el primer capítulo. En este libro seguirán otros textos sobre experiencia y otros sobre alteridad. Tendrán que leer otras cosas, tendrán que pensar desde otras perspectivas, tendrán que familiarizarse con otro vocabulario, con otras referencias teóricas. Pero me parece que aquí han tenido un primer contacto con la palabra experiencia y con su relación con la cuestión de la alteridad, y que ahora les toca a ustedes explorar algunas de sus posibilidades en el campo educativo. Quizá un buen ejercicio podría ser formular alguna situación educativa, haciendo sonar en ella la palabra experiencia y alguno de sus principios. Bien, para captar qué es lo que en las teorías y en las prácticas dominantes en educación hace difícil o imposible la experiencia, o bien para captar alguna situación concreta en la que la experiencia se dé con particular fuerza, con especial intensidad. Otra posibilidad sería tratar de pensar explícitamente cuál es el componente de la alteridad en la experiencia, o dicho de otra manera, comenzar a explicitar la relación entre experiencia y alteridad. Dos temas importantes que han sido solo apuntados podrían concentrar también tu trabajo en relación con este capítulo. El primero de ellos es el de los lenguajes de la experiencia. En educación dominamos muy bien los lenguajes de la teoría, o de la práctica, o de la crítica. El lenguaje de la educación está lleno de fórmulas prestadas de la economía, de la gestión, de las ciencias positivas, de esos saberes que lo hacen todo calculable, identificable, comprensible, medible, manipulable. Pero quizá nos falte una lengua para la experiencia, una lengua que esté atravesada de pasión, de incertidumbre, de singularidad. Una lengua con sensibilidad, con cuerpo, una lengua también atravesada de exterioridad, de alteridad, una lengua alterada y alterable, una lengua con imaginario, con metáforas, con relatos. ¿Cuál sería esa lengua? ¿En qué lenguaje se elabora y se comunica la experiencia? O más fundamentalmente, ¿se puede comunicar la experiencia? El otro tema, relacionado con el anterior, es el de saber de experiencia. En educación disponemos de innumerables saberes, más o menos expertos, más o menos especializados, más o menos útiles. Pero quizá nos falte un saber para la experiencia, un saber que esté atravesado también de pasión, de incertidumbre, de singularidad, un saber que le dé un lugar a la sensibilidad, que esté de alguna manera incorporado a ella, que tenga cuerpo, un saber además atravesado de alteridad, alterado y alterable. Un saber que capte la vida, que estremezca la vida. ¿Qué es el saber de experiencia? ¿Qué es lo que se aprende en la experiencia? ¿Qué significa ser una persona experimentada en el campo educativo? ¿Qué significa que una persona experimentada está al mismo tiempo abierta a la experiencia? ¿Cómo se transmite el saber de experiencia? Pero, en fin, el juego está abierto y les toca a ustedes ahora entrar en él, con sus palabras, con sus ideas, con sus sentimientos, también con sus experiencias.
Tal vez este libro pueda ser para ustedes una experiencia de lenguaje, de pensamiento, de encuentro. Solo me queda desearles que la travesía sea larga y fecunda y que, independiente de que puedan o no aprender algo que no saben, independientemente de que este libro les pueda ser o no de alguna utilidad, algo les pase en el camino. A ustedes, quizá. Bibliografía. La Rosa J. 2003, algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes. La Rosa J. 2003, entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel. La Rosa J. 2004, la experiencia de la lectura, estudios sobre literatura y formación. Levinas E. 1977, Totalidad e infinito, ensayo sobre la exterioridad. Steiner G. 1994, Lenguaje y silencio, ensayo sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano.